Éxodo capítulo 3, verso 1 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oré, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Dios, te pido que me ayude en esta noche y que hagamos equipo, Dios, para poder traer esta palabra que siento en mi espíritu, que es para todos de los que están aquí presentes, Señor. Glorifícate, Dios, y sobre todas las cosas, llévate la gloria a Dios. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento, pero denle un fuerte aplauso a Dios ahí mientras se va sentando. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, yo sé que el tema que ustedes tienen, que están trabajando en estos 3 días, tiene que ver con aprobados, con la aprobación de Dios. Y mientras yo oraba por esta actividad, estaba luchando entre un mensaje u otro, y sentí de parte de Dios al final predicar esto. Usted sabe, al final hay que dejarse guiar por lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Y el tema que yo voy a predicar el día de hoy es un tema que es como dual. Son como 2 temas en uno, pero al final es un solo tema. El tema que voy a predicar es: atraídos por el fuego, transformados por la palabra. Atraídos por el fuego, transformados por la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Mire, cuando nosotros leemos la historia, cuando nosotros leemos esta historia, cuando leemos la Biblia a través de la Biblia, usted se da cuenta que Dios tenía una manera peculiar a veces de llamar a algunos hombres. Y cuando usted analiza algunos de los llamados de Dios, usted se da cuenta de que hay llamados que usted dice: ¿qué fue lo que Dios vio en cierta persona para poder llamarlo? No hay un patrón específico que usted pueda decir: Dios llama a este tipo de gente. Porque hay gente a veces que cuando usted tiene un patrón de lo que usted cree, usted se da cuenta que Dios luego llama a otra gente que no cumple a veces con las expectativas. Pero hay patrones que sí son muy similares, aunque no todos. O sea, no hay un molde para tú decirle a Dios cuándo es que Dios llama a las personas que Él llama para que le sirvan. Pero dentro de estas cosas, yo quiero que usted analice conmigo algunas cosas, o preste atención a algunas cosas. Mientras yo estaba estudiando esto del llamado, porque estaba viendo el llamado de Moisés, yo me encontré que hay unos llamados en la Biblia que son de manera peculiares. Y es que normalmente nosotros, como iglesia pentecostal, como iglesia de Dios, nosotros entendemos que hay llamados que Dios lo hace en una situación X, que son comúnmente como Dios lo hace. Y dentro de estas cosas yo me di cuenta que hay un llamado particular, que es el llamado de un hombre llamado Pedro. Y es que cuando Dios llama a Pedro, usted lee la Biblia, y en el libro de Lucas, en su capítulo 5, cuando Dios se le aparece a Pedro, Jesús se le aparece a Pedro y le hace un llamado puntual a este hombre. Dios se le aparece a Pedro en su peor momento, en su aparente peor situación de su vida. Se le aparece en un momento de fracaso, porque cuando usted ve, cuando Jesús encontró a Pedro, la Biblia dice que Pedro estaba lavando sus redes. Pedro había durado toda la noche pescando, tratando de conseguir algo. Y dice la Biblia que él no había podido conseguir nada. Pero ahí estaba Pedro. Y cuando usted lee esto, algunas personas dicen que Pedro estaba ahí porque Pedro había fracasado. Pedro estaba en su peor momento. Y esta expresión
Lavar sus redes tiene dos significados. Cuando alguien estaba lavando sus redes, cuando un pescador estaba lavando sus redes, habían dos cosas por la cual él estaba lavando sus redes. Número uno, lavaban sus redes porque estaban dándose por vencido, porque habían luchado durante mucho tiempo para lograr conseguir algo y no habían podido conseguir nada. Y ahí estaba Pedro lavando las redes porque había luchado toda la noche y había aparentemente fracasado. Y ahí estaba, algunos dicen que Pedro se estaba dando por vencido ya, que cuando Jesús lo encontró, Pedro estaba diciendo: ya no lo voy a intentar más. Lo intenté por muchas ocasiones, pero fracasé, no lo pude hacer. Lo único en lo que soy bueno he fracasado, y es en pescar. Y ahí estaba Pedro cuando Jesús lo encuentra. Pedro estaba en su peor momento, pero cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta que aunque aparentemente Pedro se estaba dando por vencido porque no había podido conseguir nada, en su peor momento, en donde Pedro estaba aparentemente tirando la toalla. Esto se ve bien aparentemente, pero yo aprendí que Pedro aquí no estaba dándose por vencido y tirando la toalla, sino que hay una segunda cosa por la cual las personas lavaban sus redes, y era que el que era pescador, aunque le iba mal durante toda la noche, lavaba sus redes, pero el mensaje que estaba llamando o mandando era diciendo: aunque anoche fracasé, aunque no lo pude lograr, lo intenté durante muchos años, estoy lavando mis redes, no porque me di por vencido, no es porque fracasé en el intento, estoy lavando mis redes porque le estoy mandando un mensaje, y es que le estoy diciendo: ayer lo intenté, no lo pude lograr, pero que se preparen porque mañana lo voy a volver a intentar. Y yo no sé si le estoy hablando a alguien que en el 2023 lo intentó, fracasó, en el 2024 lo intentó, pero también fracasó, y ahora la gente lo ve a principio de su 2025 lavando sus redes. Y yo necesito a dos o tres aquí que se puedan poner de pie y le digan al diablo: fracasé en el 23, fracasé en el 24, pero que se prepare porque llegó mi 2025. Alguien tiene que adorar a Dios. Llegó mi 2025 y lo que ayer yo pasé no me va a detener. Ay, bendito sea Dios. Siéntese, siéntese ahí. Mire, usted me va a perdonar porque yo todavía estoy luchando con el espíritu del evangelista y el pastor que llevo por dentro. El evangelista todavía no se me ha salido. Y ahí está Pedro en su peor momento. Y ahí Dios lo llamó en su peor situación, cuando todo estaba mal. Porque si hay algo que Dios hace, es que cuando todo te abandona, cuando la gente te ven en tu fracaso, en el mismo lugar en donde Pedro fracasó, fue donde Jesús le dijo: boga mal adentro y vuelve a tirar las redes, porque el que te vio fracasado tendrá que prepararse para verte triunfando, aunque no lo crea. Que se preparen los que te vieron. Y ahí estaba Pedro, en su peor momento le apareció Jesús. Pero increíblemente, no todo al que Dios llama, Dios lo llama en su peor momento. Hay gente que Dios lo llama, y a veces nosotros cometemos el error y preparamos este evangelio solamente para la gente que están ahí, que están arruinadas, que están en crisis. Pero yo aprendí que Dios no llama solamente cuando la gente está en crisis. Hay momentos en donde Dios llama cuando la gente está en su mejor momento, en su mejor situación, cuando todo le está saliendo bien. Y para esto hay un hombre en la Biblia que se llama Saulo. Saulo está en su mejor momento. Saulo, cuando usted lo ve y usted lee sobre él, usted se da cuenta que Saulo fue criado o aprendió a los pies de Gamaliel. Saulo había perseguido a la iglesia de Jesucristo y había triunfado en perseguir a la iglesia. Y ahora quería extender su dominio, entender lo que él había sido, y va a donde los principales y le pide carta y le dice: necesito que me den carta para yo ir a Damasco y hacer lo que estoy haciendo aquí, agarrar a esos cristianos que andan hablando y diciendo que ellos son los que tienen la verdad. Y Pablo está en su mejor momento. Pablo está donde todo le está saliendo bien, está apoyado por el gobierno, está apoyado por el poder político, está apoyado por el poder religioso, y Pablo está bien. Y
dice: todo me ha salido bien, ahora voy rumbo a Damasco, porque viene en tiempo de crecimiento, en su mejor momento. Y cuando él va a perseguir a los cristianos allá en Damasco, él va montado, no sé si en un caballo, si en una burra, en algo él iba montado. Cuando va montado, de repente Pablo va muy contento, pero se encontró con algo que él no estaba buscando. Se encontró con alguien que él no sabía que existía, que para él era un mito, que se había muerto. Era un mito para él, pero de repente dice que una luz inefable apareció del cielo y una voz salió del cielo y dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Por qué me estás persiguiendo? Y le dice: dura cosas te tal, coces contra el aguijón. Y ahí Jesús se le aparece en el mejor momento de Pablo. En el mejor momento de Pablo es donde Dios se le aparece y Dios le viene al encuentro. Y le digo que Dios me estaba hablando sobre esto. Es que Dios, hay gente que ellos entienden que no necesitan a Dios porque ellos lo tienen todo. Tú le hablas de aquí y tú le hablas de la vida eterna. Ellos dicen: yo vivo en un paraíso aquí en la tierra. Hay gente que yo aprendí que por más que yo le predique, no se van a convertir. Y como no se van a convertir cuando yo le predique, yo aprendí a no perder tiempo con ellos, sino declamar a aquel a quien yo le sirvo. Porque hay gente que pueden decir que no cuando yo le predique, pero cuando la luz inefable se le presenta, no hay humano que pueda mantenerse de pie ante la luz inefable de Cristo. Por eso es que cuando Cristo se le presenta a alguien, hasta ahí su vida sigue siendo la misma. Yo le estoy hablando a alguien aquí que ha estado orando por su familia y no se han convertido. Prepárate, porque este año la luz inefable se le va a aparecer. Alguien tiene que adorar a Dios. La luz de Cristo se le va a aparecer. Ay, bendito sea Dios. Y ahí está. A Pablo se le aparece en su mejor momento. Pero este hombre que nosotros leímos, increíblemente cumple con estas dos características. Este hombre que nosotros acabamos de leer, llamado Moisés, aquí en el capítulo 3, que nosotros conocemos como el llamado de Dios para Moisés. Cuando usted estudia la Biblia, usted se da cuenta de algo. Es que aquí donde leímos, no es el primer llamado que Dios le hace a Moisés. Cuando Dios llamó a Moisés por primera vez, Moisés estaba en su mejor momento. Moisés vivía en el palacio. Moisés estaba disfrutando, era el segundo al mando después de Faraón y Baal. Moisés tenía grandes promesas para gobernar en Egipto. Y ahí es donde Dios se le aparece. Por eso es que cuando usted lee el libro de Hebreos, en su capítulo 11, usted se da cuenta que la Biblia habla así. A partir del verso 24, 25, 26, usted habla de un llamado que la gente casi no habla. Y es que le dice que él sintió, que Moisés sintió abandonar los deseos, los placeres que estaba viviendo en Egipto y sufrir junto con los judíos. ¿Quién? ¿Por qué él decidió dejar todo lo que tenía y preferir sufrir con los hebreos? Era porque Dios le había hecho un llamado a Moisés. Moisés había respondido a este llamado en su mejor momento, pero Moisés respondió de la peor manera, porque aunque él tenía buenas intenciones, que era servir a Dios, que Dios le había llamado, le había identificado de dónde él era, ahora él entendía que tenía que libertar a un pueblo y él quería usar lo que él tenía para libertar a este pueblo. Pero ahí de repente él encuentra a un egipcio dándole golpe a un hebreo, y cuando va a ayudarlo, en su ayuda de manera equivocada, agarra y mata al egipcio por defender al hebreo, y agarra, luego que lo mató, dice la Biblia que escondió al Egipto para que nadie se dé cuenta, porque matar a un egipcio en Egipto era condenado con la muerte. Tú no lo podías matar. Moisés sabía lo que esto le estaba acarreando. Él quería ayudar a su pueblo porque él sentía un llamado, pero le ayudó de la manera equivocada. Y como le ayudó de la manera equivocada, ahora está cargando con un muerto. Y de repente pasan los días y él ve ahora a dos hebreos, dos de su pueblo, que están peleando entre sí. Y ahí de repente él va y le dice: hermanos, no peleen. Ustedes son hermanos, no tienen por qué pelear.
pelear. Y de repente aparece uno y le dice: ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio? Y ahí Moisés se dio cuenta que lo que él pensaba que había ocultado estaba saliendo a la luz. Ahí Moisés se dio cuenta que aunque él había ocultado un muerto, alguien lo vio cuando él enterraba a ese muerto. Y es interesante esto, porque hay gente a veces que están en la iglesia y quieren ocultar cosas, y ellos son expertos en ocultar cosas. Te tengo noticias: tarde que temprano, lo que tú hoy escondes, mañana va a salir a flote. Así que tienes que tener cuidado con lo que tú haces y quieres esconder, porque al Dios de la Biblia no hay nada que se le pueda esconder. No hay nada ni nadie que pueda esconder algo de Dios. Y aquí se encuentra Moisés. Y cuando Moisés se da cuenta de esto, pasó algo extraordinario. Es que Moisés dice: agarra su moquete y sale corriendo sin rumbo, porque ahora él sabe que su vida corre peligro en Egipto. Y corriendo, deambulando por la vida, deambulando por el camino, llegó a un lugar que se llamaba Madián. Cuando llegó a este lugar llamado Madián, ahí entonces comienza la peor temporada para la vida de Moisés. Ahí comienzan los peores 40 años para la vida de Moisés. Luego de vivir 40 años como un rey, como un príncipe, teniéndolo todo, ahora va a entrar en una temporada en donde todo le va a comenzar a faltar. Y qué increíble es cuando tú lo tienes todo. De momento Dios te llama, y cuando en vez de la cosa mejorar, aparentemente todo comienza a entrar en crisis. Cuando tú crees que todo va a cambiar porque Dios llegó a tu vida, ahora es donde las cosas se están marchando mal. Y tú dices: pero antes de yo servir a Dios, de acatar el llamado, todo estaba bien, pero ahora todo está mal. Y aquí entra Moisés en esta situación en donde todo aparentemente está mala, en donde ahora él tiene que dejar de vivir en el palacio a vivir en la casa de un hombre, porque se había chocado con una mujer y la había defendido. Ahora Moisés se casa con una mujer allá en Madián, y ahora Moisés, ahora su vida no tiene sentido. Ahora la vida de Moisés pasó de buscar cosas, de anhelar cosas, porque iba el próximo que iba a ser Faraón. Ahora Moisés no tiene sentido su vida. Ahora la vida de Moisés no tiene propósito. No hay nada que él pueda hacer. Ahora está Moisés luego de 40 años más. Ahora tiene 80 años. Y ahora está Moisés aquí, que lo único que está haciendo es pastoreando las ovejas de un hombre llamado Jetro. Pastoreando ovejas que ni siquiera a él le pertenecen. Atraídos por el fuego, aquí vamos a entrar. Transformado por la palabra. Cuando Moisés luego de 40 años, ahí empieza el capítulo 3. Y el capítulo 3 comienza de esta manera: pastoreando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto hasta que llegó a un monte llamado Oré, que para ese tiempo se llamaba Sinaí, y luego le cambiaron el nombre al monte Oré. Él llegó a este monte. Moisés no sabe en el monte que él está. Algunos creen que sí, porque luego de 40 años pastoreando ovejas había ido a este monte anteriormente. Pero la Biblia registra por primera vez Moisés llegando a este monte. Y cuando llega a este monte, él de repente se encuentra con una cosa, una visión extraña. Y es que él ve de repente que hay una zarza ahí. Que hay una zarza, un arbusto, una zarza, una mata. Para los que no saben, hay una mata que se ha prendido en fuego por causa del calor que hacía en el desierto. El calor hacía, provocaba incendio, y ahí está ese arbusto quemándose, prendido en fuego. Y cuando Moisés lo ve, Moisés ve el arbusto prendido en fuego, y esto no es lo que le llama la atención, sino que de repente él sigue mirando el arbusto y él se da cuenta que la zarza no se consumía, que la zarza está prendida en fuego y el fuego no se apaga. Cuando él está viendo esto, él dice: algo extraño está pasando aquí. ¿Por qué causa esta zarza no se consume? ¿Por qué causa esta zarza no se apaga? Y aquí comienzo a entrar. Cuando usted lee esta historia, usted se da cuenta que lo que llamó la atención de Moisés fue que la zarza se había prendido en fuego. Y cuando estudiaba esto, yo aprendí que aquí en esta historia
están de manera intrínseca o de manera categórica lo que la iglesia necesita tener para poder ser efectivo en el llamado de Dios. Y es que cuando usted lee la Biblia, lo que llama la atención de Moisés es el fuego que esta salsa tiene. Hasta que el fuego no se enciende en esta salsa, a Moisés no lo llamó a la atención. Moisés está viviendo normal, pero ahora hay una salsa que se prendió en fuego. Moisés está caminando normal, pero apareció una salsa que se ha prendido en fuego. Alguien tiene que adorar a Dios aquí. Todos están caminando normal, pero de repente hay una salsa que se prendió en fuego y esta salsa no se consume. Iglesia, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Si nosotros queremos ver la gente llegando a nuestras iglesias, lo que necesitamos es tener el fuego del Espíritu Santo, porque si hay algo que llama la atención de la gente, es el fuego de Dios, es el poder de Dios. Hay gente que lo pueden invitar a la iglesia, ellos no vienen a la iglesia, pero de repente ellos escuchan que hay un fuego que se está manifestando en la iglesia y ellos dicen: algo está pasando, algo está pasando, y es que hay un fuego que se acaba de prender. Ya casi, deme un momento. Lo que llama la atención de Moisés es el fuego. ¿Y por qué el fuego? Es que cuando usted lee la Biblia, Dios en la Biblia es caracterizado por el fuego. De hecho, Éxodo capítulo 13, verso 21 presenta que Dios se manifestó en una columna de fuego. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, Dios le dijo a ellos: por el día te va a guiar una columna de nube y en la noche una columna de fuego. Y cuando Dios se le presentó por segunda vez a todo el pueblo allá en el monte Sinaí, le digo que dice la Biblia que Dios descendió sobre el monte como fuego descendió sobre el monte. Y escúcheme, ¿me puedo apiar? Ay, bendito sea Dios. Miren, permítame que quiero estar un poco más cerca de ustedes. Cuando él está en el monte, la Biblia dice que Dios descendió como fuego. Y cuando Dios descendió como fuego, dice la Biblia que el monte comenzó a humear. Pero la Biblia dice que Dios había descendido no como humo, sino como fuego. Sino que la reacción del monte ante el fuego de Dios es que comenzó a tirar humo. Y note este detalle aquí. Cuando usted lee esta historia, usted se da cuenta que los que estaban cerca del monte veían a Dios manifestándose en fuego. Pero los que estaban lejos, le digo que veían el humo subir del monte. Alguien tiene que adorar a Dios aquí. Espérese. Ay, Dios, perdóneme por esto si se va a ofender, y si se va a ofender, bien ofendido está por la palabra. Escúcheme, por eso es que cuando tú le preguntas a la gente cómo se dio el culto y alguien me dice a mí: el culto estaba medio apagado, el culto estaba medio flojo, pero tú le preguntas a otro y el otro te dice: ahí estaba Dios metido, Dios se estaba manifestando. El mismo culto, diferente opinión. El problema no era el culto, el problema era qué tan lejos estaban del monte, porque los que estaban cerca veían el fuego, los que estaban lejos veían humo. Alguien tiene que adorar a Dios. ¿Dónde están los que ven fuego? Alguien tiene que adorar a Dios. Te equivocaste. La iglesia no está para dar humo, la iglesia está para prenderse. Y ahí, los que están cerca, porque que la Biblia dice que el monte humeaba, pero los que leen el texto al final dice que el monte estaba humeando. Pero Moisés sabe que la manifestación principal no era el humo, porque el humo es la evidencia de lo que era, pero que ya no es. Pero Moisés sabe que lo que está pasando no es lo que era, sino que lo que es todavía, porque Moisés estaba viendo el fuego. Es más, escúcheme bien, todo el que está viendo humo, lo que necesita, el humo está mandando una señal. Lo que el humo te está diciendo, cuando tú ves un humo subiendo, el humo está llamando tu atención, pero no es para que te quede viendo el humo, es para que te acerque al monte, a donde está el fuego. Dios es manifestado como fuego. Escuchen, de repente el fuego de Dios es tan importante. Ay, Dios mío, porque sin fuego no vamos a poder.
Sin fuego no lo vamos a poder lograr, porque las palabras sin fuego son huecas, son eclécticas. Usted ve como que no tienen vida, porque el fuego es lo que le da vida. Si no, pregúntele a un hombre llamado Jeremías, que después de haber profetizado durante muchos años, de repente le dice a Dios: ya yo no voy a volver a profetizar, porque cada vez que hablo vienen problemas para mí. La gente me anda persiguiendo cada vez que hablo, y no había consejo humano que pueda convencer a Jeremías de que vuelva a profetizar. Por más que le hablaban a Jeremías, Jeremías no entendía. Pero de repente dice Jeremías en el capítulo 23 que algo comenzó a suceder en su interior. No fue que llegó una palabra, fue que algo comenzó a arder en su interior. Y él dice: yo traté de soportarlo, pero yo no pude. Más fuerte fuiste que yo. Y dice: me sedujiste y fuiste más fuerte. Jeremías dice: yo traté de soportarlo, pero cuando el fuego me abrazó, no hay nadie que pueda resistir al fuego del Espíritu Santo. El corazón maduro, cuando se le mete el fuego, alguien tiene que adorar a Dios. Cuando el fuego llega, las cosas cambian. El fuego. Yo sé que ustedes están. ¿Me pueden bajar el púlpito, por favor, aquí abajo, que me siento más cómodo? Mire, ay Dios mío. Un día hay dos hombres que van caminando, y esto se lo voy a dar de regalo, porque Dios me lo dio luego de un proceso de ayuno, cuando le estaba orando para la iglesia. Y él lo que sabe, porque quería que la iglesia crezca. Porque la iglesia, aunque ha llevado un crecimiento en 5 meses que tenemos, ya pasamos de los 40 miembros. El culto, el último culto del año, sin haber ningún invitado, la iglesia estaba repleta de gente, sin haber ningún invitado. Y yo dije: wow, Dios, tremendo lo que tú estás haciendo. Y ahí Dios me habló, me dijo: tú quieres ver esto constante crecimiento en la iglesia. Y ahí me llevó a una historia. Y cuando me llevó, eran dos hombres que iban caminando de manera normal. Dice la Biblia que iban camino a Emaús, caminando. Jesús se había muerto, y de repente Jesús se le aparece, pastores, y comenzó a hablar con ellos. Y cuando va hablando con ellos, que Jesús se le apareció, le pregunta: ¿qué conversaciones son estas? Dice: no, sobre Jesús Nazaret, poderoso en palabra. Y van hablando, y de repente Jesús comenzó a explicarle por las escrituras que era necesario todo esto que había acontecido. Y cuando van así, que ellos llegan a Emaús, de repente Jesús se le demuestra tal como es, y ellos dicen: es Jesús. Y ahí se desapareció Jesús. Cuando Jesús se desapareció, ahí entonces ellos dicen algo que ellos no habían dicho. Y él dice, uno a otro dice: no ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba la palabra por el camino. Escuchen lo que ellos dicen. Ellos no se acuerdan mucho de lo que Él le estaba diciendo, pero dice: había un fuego en nuestro corazón mientras Él nos hablaba por el camino. Pero lo interesante, pastores, le digo que es que ellos no se lo dijeron a Jesús, que el corazón le estaba ardiendo en fuego, porque yo aprendí que hay gente que se están quemando por dentro y ellos están tranquilos. Por eso yo aprendí a predicar: la gente reaccione o no reaccione, porque que hay gente, Giancarlo, que no te reacciona, pero por dentro el fuego lo está quemando. El fuego lo está quemando. Y después se van y dicen: wow, ese pastor predicaba y yo sentía como corriente. Y después dice: Dios, ¿y por qué tú no me usas? Y si cuando te toco con el fuego, tú te quedas estático. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Ay, alguien en estos días en la iglesia me jaló y me dijo: pastor, yo sentí el Espíritu Santo como nunca en la iglesia, pero tenía miedo, tenía temor, y abrí los ojos porque no quería caer al piso, porque no quería pasar vergüenza. Y yo le dije: cometiste un error. Para la próxima que tú sientas el Espíritu Santo, no abra los ojos. Y si tienes que caer al piso, cae al piso. Si estás endemoniada, deja que Él te liberte. Pero si Él quiere bautizarte, deja que Él te bautice. No refrenes el fuego de Dios. Y aquí entra. Y ahora Moisés dice: ahora esto se va a poder ser. Moisés ahora dice que la salsa está ardiendo y él quiere ir a la salsa. ¿Qué fue lo que llamó la atención a Moisés? No era la salsa, era el fuego que la salsa tenía. Miren, hay una historia de una mujer que casi nadie habla, que el nombre de ella era la suegra de Pedro. Ese era el nombre de ella, la suegra de Pedro. Cuando usted ve la suegra de Pedro, aparece en la historia en la Biblia, en el libro de Mateo capítulo 8. Y usted dice: ¿por qué esta mujer aparece aquí? Porque ni siquiera la suegra tan importante son, y esta mujer ahí aparece. Usted dice: ¿por qué? Y ahí está.
Y de repente cuando aparece aquí, usted ve que la historia dice que la suegra de Pedro estaba postrada en cama por causa de una fiebre. Por una fiebre estaba postrada en cama. Y usted dice, ¿qué de importante puede tener una fiebre, hermana? Una fiebre, una simple fiebre que tú tenías. Pero la Biblia lo registra aquí. Y dice textualmente el verso 14 del capítulo 8 de Mateo, dice: y vino Jesús a casa de Pedro y vio a su suegra postrada en cama con fiebre, verso 14. Y después dice el 15, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y servía al Señor. Cuando usted ve eso, en el verso 14 menciona fiebre y en el verso 15 también menciona fiebre. Aparentemente hay algo que no está fuera de lo común, pero cuando usted lee en el original, usted busca la definición de esta palabra, aunque se parecen, no son lo mismo. Porque cuando usted busca el verso 14, la expresión fiebre, lo que está diciendo ahí es, fiebre viene de la palabra griega purezo, que tiene que ver con estar encendido. Pero en el verso 15, la palabra fiebre es puretos. Similar, pero no se parece. Purezos en el verso 14, estar encendido, y puretos en el verso 15. Y lo que dice el verso 15 dice estar inflamada. El verso 14 estaba encendida en fuego, pero en el verso 15 estaba inflamada. O sea, lo que Jesús está diciendo, que la suegra de Pedro estaba postrada en cama porque había un fuego en ella. Y cuando Jesús se le prende la fiebre, lo que la deja no es el fuego cuando usted lee la Biblia. Lo que la deja es la inflamación. Lo que cuando la inflamación se le va, entonces ella se para y comienza a servir. Mientras ellas, ay bendito sea Dios, está encendida en fuego, no hay problema. Pero cuando el fuego que ella sentía comenzó a provocar hinchazón en la vida de la suegra de Pedro, la hinchazón comenzó a postrarle en cama, bendito sea Dios. Por eso es que cuando Jesús viene, le pone la mano, Jesús no echa fuera el fuego, Jesús echa fuera la inflamación que la había postrado en cama. Se lo voy a decir en español. Lo que le estoy diciendo, hay gente que Dios comienza a usarlo, sienten el fuego de Dios. Ellos Dios predican, Dios lo usa, canta, Dios lo usa, danzan, Dios lo usa, pero de repente comienzan a inflamarse, a ellos creerse que Dios lo usa porque ellos son ellos. Ellos comienzan a decir, Dios se mueve cuando yo canto, Dios se mueve cuando Dios predico. Te tengo noticias, si el fuego te infla, lo próximo que te espera es postrarte en cama. Alguien tiene que adorar a Dios. Alguien tiene que adorar a Dios. Ay Dios. Sí, porque hay gente que no está lista para ver el fuego de Dios en su vida. Porque si logran ver un poco de fuego, lo que Dios puede hacer es que ellos se pierdan, porque no están calificados para ver el fuego. Por eso es que el fuego de Dios solamente lo van a ver los aprobados por Dios, los que pasaron por un proceso, tuvieron dificultad y Dios dijo, aprobado. Y ahí está. El fuego llama la atención. Es el fuego que llama la atención. Pero increíblemente, cuando Moisés se acerca, se va acercando, el fuego solamente sirvió para llamar la atención de Moisés en primera instancia. Pero si solamente la salsa se queda ardiendo, Moisés iba a venir, iba a tirar fotos, iba a tirar un selfie con la salsa, iba a decir tremendo, una salsa ardiendo, y le iba a postear en Instagram y en Facebook. La gente iba a ser testigo, la gente le iba a dar like porque vio una salsa que no se consumía. Porque para eso sirve el fuego. Sí, solamente fuego. Pero de repente dice la Biblia que cuando él se iba acercando, de en medio del fuego, de en medio de la salsa, salió una voz y le dijo, Moisés, Moisés. Salió una voz de en medio de la salsa. Si la salsa sigue en fuego pero no sale voz de la salsa, Moisés iba a seguir siendo el mismo pastor de ovejas, con una salsa que se había prendido en fuego, pero su vida iba a continuar igual. Pero cuando salió una voz de en medio de la salsa, lo que la voz de en medio de la salsa hizo fue comenzar a tratar con Moisés y a decirle a Moisés todo lo que Moisés tenía que hacer a partir de ahora. Lo primero que la salsa le dice, tente cuidado que el lugar en el que tú estás es un lugar santo, quita la calzado de tus pies. Pero la salsa también le dijo a Moisés, le dijo, a partir de ahora tú vas a ir y vas a libertar a mi pueblo. Porque la salsa
la salsa ardiendo te llama la atención, pero la palabra que sale de en medio de la salsa direcciona tu vida, transforma tu vida de un simple pastor de ovejas a ser un gran libertador de naciones. Por eso es que la iglesia necesita el fuego, pero cuando la gente llega a la iglesia no se puede quedar solamente con las tres lenguas danzando y brincando. Necesita escuchar una palabra de Dios que le diga: tente mucha cuenta. Por eso es que cuando la salsa ahora hablan de en medio de la salsa, escuche, si la salsa comenzaban a hablar de en medio de la salsa apagada, no iba a llamar la atención de Moisés, porque la palabra que salen de la salsa que está apagada no provocan nada. Para que haya un cambio en la vida de alguien se necesita que el fuego vaya acompañado de una palabra y que la palabra vaya acompañada del fuego. No existe tal cosa como que a mí me gusta el fuego, pero que a mí me gusta la palabra. Te tengo noticia: estás caminando medio cojo, porque esto no es que una es más importante que la otra. Esto es que necesitamos fuego, pero necesitamos palabra de parte de Dios. Lo que va a cambiar es el fuego acompañado de una palabra. De hecho, cuando usted lee la Biblia, esto es lo más común que pasaba antes y lamentablemente está pasando hoy en día. Le digo qué es que la Biblia, una vez Pablo llegó a un lugar, o le escribieron del lugar, porque ni siquiera hubiera ido todavía para este tiempo. Le escriben del lugar y hay una gente llamado los de Chloe, que aparentemente hoy en día hubiesen sido los chismosos de la iglesia. Pero los de Chloe le mandan una carta a Pablo y le dicen: mira, Pablo, aquí en Corinto hay un problema. Aquí hay una división de todo el tamaño. Aquí todo el mundo está jalando para su lado. Aquí todo está mal. Aquí la gente, hay un desorden dentro de la iglesia de los Corintios. Y los de Chloe son los que le informan a Pablo lo que está pasando. Escúchame bien, una cosa es ser chismoso, otra muy distinta es que a ti te duela lo que está pasando en la casa de Dios. Porque el hecho de que si tú crees que para que después tú me llames, llámame chismoso si tú quieres, pero a ti yo no te voy a tapar las cosas malas que tú estás haciendo. Porque si esta obra sufre por causa tuya y yo lo sé que tú estás haciendo algo malo, Dios me va a tomar en cuenta. Por eso es que las iglesias son importantes, la gente de Chloe. Pablo no está escribiendo bajo revelación de Dios. Pablo está escribiendo en respuesta a unos problemas que estaban pasando en la iglesia de Corinto. Por eso es que lo revelado para Dios, pero lo revelado para nosotros y lo oculto para Dios. Lo que está revelado no necesita. Hay gente que dice: no, ahora y Dios te lo va a revelar. ¿Pues qué me va a revelar Dios si ya tú sabes lo que está pasando? Y ahí están los de Chloe. Le dicen a Pablo que hay un problema. El problema que hay es una división que está acabando con la iglesia de Corinto. La división es que hay un grupo que está ahí, que está diciendo: yo soy de Apolo. Yo soy de Apolo. Pero hay otro grupo que está diciendo: no, a mí no me gusta Apolo. A mí es que me gusta Pedro. Y hay otro que dice, más mínimo, dice: no, a mí me gusta Pablo. A mí me gusta Crispo, que algunos dicen que es Cristo, pero Crispo. A mí es lo que me gusta. Pero hay una división. Pero lo más grande del grupo está en el grupo de Apolo y el grupo de Pedro. ¿Qué tienen de diferencia estos dos grupos? Es que Apolo, cuando usted lee la Biblia, Apolo es el hombre elocuente. Apolo tenía una elocuencia tan fuerte que cuando Apolo hablaba la gente se admiraba de la elocuencia de Apolo. Tenía un dominio de la palabra, dice el libro de Hechos, que él dominaba la palabra, era poderoso en palabra, dice la Biblia hablando de Apolo. La gente se asombraba cuando escuchaba a Apolo hablar de la palabra de Dios. Pero eso no pasaba con Pedro. Pedro era un hombre que era del vulgo, un hombre que no tenía muchas letras, no había ido a la universidad, no dominaba tanto el texto. Pedro era bruto a la hora de hablar, era brusco cuando hablaba. De hecho, usted ve los mensajes de Pedro y usted se da cuenta que ni profundo era. Pero cuando usted lee los mensajes de Apolo, la gente se maravillaba con Apolo. Y habían dos grupos en la iglesia. Uno que decía: no, a mí me gustan los predicadores que tienen una buena palabra, que no gritan mucho, que no hablan tan duro, que lo que le importa a ellos es darle una palabra. Pero hay otro grupo que dice: sí, está buena la palabra, pero a mí me gustan los predicadores que se sacuden lo que yo siento, el poder de Dios. Y ahí está la iglesia hoy en día todavía. Un grupo que dice: queremos fuego, y otro grupo que dice: queremos palabra. Un grupo que dice: queremos a la gente que venga con profundidad bíblica, y otro grupo que dice: no me dé profundidad, pero dame poder. No me dé lo que tú quieras, dame poder. Y esto aparentemente es espiritual, pero no lo es.
Porque esto ha dividido la iglesia aún dentro de sí. Porque hay gente a veces que viene a la iglesia, depende de qué predique, porque si el poder no se siente con porque esto es lo que tiene palabra. A mí me gusta el que tiene palabra, a mí me gusta el que tiene poder. Y ahí está la iglesia. Y eso le dice, ¿qué es lo que pasa? Que cuando usted ve a estos dos grupos en una división, Pablo viene a corregir esta división. ¿Por qué? Porque Pablo entendió que la iglesia es como una paloma con dos alas. Necesita la palabra para poder volar, pero también necesita el fuego. Necesitan que ambas estén en funcionamiento activo dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Si queremos volver a ver a Dios convirtiendo a la gente, necesitamos traer esa palabra que está ungida. Necesitamos que vuelva el fuego, pero no solo el fuego, necesitamos que también esté la palabra. Que al que le guste la palabra se lleve una palabra que esté ungida, pero al que le guste el fuego no se vaya solo con el fuego, sino que vaya con una palabra de parte de Dios. Aquí concluyo. Jesús es el mejor administrador de Dios que existe. El mejor hombre como administrador. Mientras Jesús estuvo en la tierra fue él. La Biblia dice que Jesús un día estaba predicando en un lugar. Textualmente dice que él estaba enseñando. Y estaba enseñando y dice que el poder de Dios estaba sobre él. En el Lucas capítulo 5 versos 17 dice, él enseñaba, pero el poder de Dios estaba sobre él para sanar. Escuche esto, Jesús estaba enseñando y el poder estaba sobre él. Porque Jesús entendió que aunque él tenía el poder sobre él, lo que la iglesia necesitaba en ese momento era una palabra de parte de Dios. Y los administradores de Dios, si hay algo que tenemos que aprender como iglesia, líderes que están aquí, iglesia que está aquí, si hay algo que nosotros necesitamos aprender, es que hay un momento en el que Dios no quiere que nadie caiga al piso. Hay un momento en el que Dios no quiere que la gente salga hablando en lengua. Hay un momento en lo que Dios quiere es direccionar a su iglesia. Pero hay momentos en donde Dios no quiere hablar mucho, que lo que Dios quiere es manifestar su poder. Hello, estoy haciendo un llamado a la iglesia, porque el fuego nos va a traer, pero la palabra nos va a transformar. Si queremos ver a Dios haciendo que la gente cambie, necesitamos traer la palabra de vuelta, esa palabra de Dios, pero también que vuelva el fuego del Espíritu Santo. Alguien tiene que adorar a Dios. Alguien tiene que adorar a Dios. Póngase de pie. Ay, bendito sea Dios. Oh, bendito sea Dios. Oh, bendito sea Dios. Oh, bendito sea Dios. Levante su mano. Cierro con esto. Levante su mano ahí. Santo Dios. Oh, bendito sea Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Espíritu Santo de Dios. Cuando Dios le habla a Moisés, que ahora Dios direcciona a Moisés, hay un tercer elemento que es indispensable para que estos dos primeros puedan tener efecto. Y el tercer elemento que Dios usa, le digo cuál es que le dice a Moisés, el lugar en el que tú estás es un lugar santo. Y ahí comienza a hablarle del tercer elemento, que está de manera sigilosa, pero que es vital para lo que Dios quiere hacer, que es la santidad de Dios. Y le habla, el lugar es santo, Moisés. Moisés, esto no tiene que ver con que te vaya con un testimonio de una salsa que arde. Moisés, esto no tiene que ver con que te vaya con una experiencia de que Dios se te apareció y tú sigas viviendo una doble vida, Moisés. Moisés, hay un tercer elemento para que esto pueda funcionar, para que la palabra pueda seguir teniendo efecto, para que el poder, el fuego de Dios pueda surgir y seguir teniendo efecto. Le dice a Moisés, el tercer elemento es el elemento de la santidad, es el elemento de la santidad. Y te tengo noticia, lo que te hace aprobado delante de Dios no es el dominio que tiene de la palabra.
lo que te hace aprobado delante de Dios no es la unción que tú puedas aportarle encima. Es más, la Biblia dice que gente echarán fuera demonios, pero Jesús le va a decir: yo a usted no lo conocía. Hay gente que van a tener elocuencia de palabras y Jesús va a decir: yo no te conocía. Porque lo que te hace aprobado delante de Dios es vivir una vida de santidad, es mantenerte, despegarte de las cosas que a Dios no le gusta, es alejarte. Alguien tiene que adorar a Dios, porque hay gente que Dios quiere manifestarse en ellos, pero hay un calzado de pecado que hoy tienen que abandonar. Hay un calzado. Dios te dice: